Amén. Abre tu Biblia y vamos a leer unos versos del Evangelio según Marcos. Y en el Evangelio según Marcos se relata la historia. Esta historia está en todos los evangelios y es algo muy importante para que tú y yo sepamos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Marcos capítulo 11, desde el verso 1 hasta el verso 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, verso 2, y les dijo: vayan a la aldea frente a ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, fuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho que les dije. ¿Y ellos qué le dieron? Les dieron permiso. Verso 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Verso 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Cuando leemos este versículo, cuando leemos este verso, decimos: ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que está pasando en esta historia? Si tú has venido fielmente a todos los domingos que hemos estado hablando, nosotros hemos venido hablando sobre un tema específico, sobre una serie. ¿Cuál es el título de esa serie? Y hoy no tienen copia porque no está acá. El misterio de la cruz. Mira a la persona al lado tuyo y dile: el misterio de la cruz. Porque todo lo que pasa en la vida de Jesús, todo lo que ocurrió con el ministerio de Jesús, todos los milagros que hizo, todos se conectan ¿a dónde? A la cruz. La cruz es el centro fundamental de lo que tú y yo creemos. Y estamos en este momento donde llega la historia, donde las personas conocen de Jesús. Han escuchado de un hombre que hace milagros, que caminó sobre las aguas, que un día se sentó a dar una predicación y a todas las personas les dio hambre. Qué común eso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Los sentó a todos y les dijo: vamos a recoger comida. Y le trajeron unos panes y unos peces. Y él oró y se multiplicaron. Y días antes de que pasara todo esto, dice la historia que uno de los mejores amigos de Jesús fallece. Y entonces Jesús, en vez de ir inmediatamente a verlo, se toma un desvío por otras ciudades, va y predica y después vuelve. Y las hermanas de este individuo le dicen: si tú hubieses estado acá, mi hermano estaría vivo. Pero ya es muy tarde. Y Jesús le dice: no te preocupes. Van a la tumba y está el famoso verso. Y le dice Jesús: ¿a quién? Lázaro, levántate. Y Lázaro, yo no sé cómo hizo porque estaba todo amarrado, se levantó y lo vieron vivo. Imagínate lo que estaba ocurriendo en los alrededores de Jesús. Las personas escuchan milagros, las personas escuchan cómo él le habla a todas las personas con autoridad, con poder, con dominio. Y las personas empezaron a decir: bueno, hay una profecía de alguien que va a venir del linaje de la casa de David.
Y esa persona nos va a salvar del yugo opresor. Ahora, recordemos que el pueblo de Israel tiene una dinámica muy interesante con Dios, muy parecida desafortunadamente a las dinámicas que nosotros manejamos. ¿Cuál es esta dinámica? Estamos cerquita de Dios, nos portamos bien, vamos a la iglesia, adoramos, exaltamos y después ¿qué hacemos? Nos alejamos. Y mis planes primero, mis ideas primero. Y vienen cosas malas y como que nuevamente nos arrepentimos y decimos, Señor, mía culpa, mía culpa, mía culpa, y volvemos. Y Dios vuelve y nos restaura. Y volvemos nuevamente a separarnos. Y el pueblo de Israel estaba en esa tónica y Dios tuvo que pasarlo por varios procesos. Entonces aparece la gran deportación de todos los israelitas a una tierra esclava, Babilonia, después los asirios, después llegaron los romanos y en este momento Israel está siendo, no es esclava, pero está siendo oprimida por los romanos. Y entonces recuerdan la palabra profética de que alguien va a traer nuestra liberación. ¿Y qué mejor candidato que aquel que anda por todo el lado haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios, caminando por el agua y entra a Jerusalén? Y cuando yo estudiaba estas cosas, me venían varias preguntas que yo creo que ustedes también tienen usualmente estas preguntas. Y estas preguntas tienen que ver con cómo funciona la voluntad de Dios. ¿Qué estaban esperando las personas? ¿Qué estaban esperando los discípulos? ¿Qué estaba Jesús haciendo? Y cómo esta dinámica nos afecta a todos nosotros. Porque todos en algún momento hemos llegado a una instancia en nuestra vida donde decimos, esto no tiene sentido. Lo que vivimos no tiene sentido. ¿Por qué Dios no actúa? Pregúntale a la persona que tienes al lado y dile, ¿por qué Dios no actúa? Y en esta dinámica de misterio, entramos a esta historia donde es un misterio también para las personas que están allí a su alrededor. ¿Qué es lo que está pasando? En esta historia yo veo 3 principios que hablan acerca de la voluntad de Dios y cómo Él la introduce en el plano natural. Y quiero que vayamos a mirarlas para ver cómo esas aplican a nuestra vida, porque lo que está acá, si lo ponemos en práctica, nos va a ayudar a entender cómo Dios actúa en su voluntad para con nosotros. ¿Alguien está preparado? Leamos los versos 1 al 3 de esta historia. Dice la palabra del Señor en Marcos: cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Los discípulos no saben qué está pasando. Los discípulos no saben qué va a pasar. Pero Jesús les da una ¿qué? Una orden, una instrucción. Ahora, esta orden y esta instrucción es para hacer ¿qué? Para ir de donde estaban allí a una ciudad aledaña y traer un burrito. Y me parece muy curioso que la instrucción de Jesús es muy clara y muy simple. ¿Y sabes qué yo he descubierto en mi caminar con Dios? Que a mí me gustan las cosas complicadas y complejas. Y cuando le digo a Dios, Señor, revélame los misterios, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que predicar allá, tengo que predicar al otro lado, tengo que moverme a esta carrera, tengo que moverme a este lado. Señor, háblame. Y las instrucciones que Dios nos da son extremadamente simples y sencillas. Y si no me crees, dice Dios, una de sus instrucciones, orad sin cesar. O sea, mantente en oración. Otra instrucción sencilla: escudriña, estudia las escrituras. Otra instrucción muy sencilla, muy simple: no te dejes de congregar. Otra instrucción demasiado simple: da gracias a Dios por todo. Otra instrucción muy sencilla:
perdona a los que te ofenden. Otra instrucción muy precisa: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. En otras palabras, no sea pelietas con todo el mundo, no sea rencillero con todo el mundo. Otra instrucción muy sencilla: ama a tus enemigos. Y todos nos enfrentamos a la vida y le decimos: Dios, el misterio, Señor, revélame qué debo hacer, me debo mover para allá, me debo hacer lo otro. Muéstrame tu voluntad para actuar. ¿Alguien le ha preguntado eso o soy yo el único que le ha preguntado? Yo le he preguntado a Dios: muéstrame tu voluntad. Y Dios dice: pero mi voluntad ya te la di. Es algo muy sencillo. Pero no podemos, porque no nos congregamos, porque siempre tenemos una excusa. Está lloviendo, está haciendo mucho sol, está nevando, está muy rico afuera. Dios nos dice: en cuanto dependa de ustedes, busquen y procuren la paz. Pero nos encanta hacer los comentarios que indisponen a todo el mundo. ¿Vio a la hermanita esa cómo vino vestida? ¿Vio esta persona lo que dijo? Nos encanta indisponer y desestabilizar donde estamos con comentarios que sabemos que van a ofender. Miramos a nuestro esposo, miramos a nuestra esposa, y todos los que estamos casados sabemos lo que a nuestro cónyuge le molesta y sabemos cuándo utilizarlo como un arma. ¿Sacaste la basura? Sí, saqué la basura. Pero no pusiste la bolsa en la caneca de la basura. Pero por lo menos la saqué, perdón, se me olvidó. Siempre es lo mismo. ¿Gastaste mucho? No gasté. ¿Y estas bolsas que están allá escondidas en el armario? No, mi amor, me las regalaron. Siempre estamos buscando maneras de molestar o de tener la razón. Y Dios nos dice y nos da instrucciones muy específicas y muy simples, pero a nosotros nos gusta complicarlas. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde Dios llama a una persona y le dice: te voy a utilizar a ti. Y entonces esa persona le dice: Señor, yo voy a hacerlo, pero si me das una señal. ¿Alguien ha pedido aquí señales? Yo he pedido miles de señales. Cuando muchas veces es hacer las cosas, pero no queremos señales. Si esta persona me habla y me dice tal cosa: Señor, es tu voluntad. Si en el negocio que yo voy a hacer pasa esto, me voy a lanzar. Si la persona que me gusta y me le voy a declarar dice esto, entonces sí, si viene de rojo es, Señor, la prueba que necesito. Y andamos tratando de complicar lo que Dios ha hecho, ¿qué? Simple. Dios le dijo a los discípulos: vayan a esa ciudad y traigan a ese pollino. Y cuando no complicamos las cosas porque queremos algo extravagante, le empezamos a decir: Señor, ¿y por qué? ¿Por qué me tengo que congregar? ¿Por qué tengo que buscar la paz? ¿Por qué tengo que orar por mis enemigos? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Con la mayoría de las cosas cotidianas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, las complicamos porque queremos algo extra. Y por eso sabiamente Dios dice: en lo poco has sido fiel. En lo poco es: si constantemente oras, después yo te puedo poner en un lugar para predicar. Si constantemente lees tu Biblia y la escudriñas y la estudias, después vas a poder enseñar y transmitir revelación. Pero ¿en dónde se agarra todo esto? En las cosas pequeñas. Y Dios nos decía que para que la voluntad de Dios se realice en tu vida y en mi vida, ¿sabes qué es lo primero que tenemos que hacer? Obedecer lo primero, lo sencillo, lo que ya sabemos. Tal vez no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tal vez no sabemos si este camino, este negocio nos va a funcionar o no nos va a funcionar. No sabemos si esta persona a la cual estoy viendo y que me atrae, me funciona, no me funciona, si es la persona con la que me voy a casar o no me voy a casar. Pero lo que sí sé es que Dios me ha dicho: ora. Lo que sí sé es que Dios me ha dicho: escudriña la palabra. Y para poder ver la voluntad de Dios, necesitas obedecerla. En lo cotidiano, si tú obedeces, vas a ver la voluntad de Dios
hecha una realidad en tu vida. Porque cuando no obedecemos las cosas sencillas, la vida se nos complica. Dios le dijo un día a una persona, ve y predica a una ciudad. Predícales arrepentimiento, es lo único que tienes que ir a hacer. No tienes que ir a explicar la Trinidad, no tienes que irle a explicar el misterio de la cruz, no tienes que irle a predicar todas las leyes mosaicas. Lo único que tienes que ir a esa ciudad es ir y predícales arrepentimiento. Y a que no adivinan qué hizo ese individuo. Dijo, no señor, a mí no me parece, me voy para otro lado. Y se fue para otro lado. Compró un ticket para un barco y se montó en ese barco. ¿Y qué pasó en ese barco? Vino la tormenta y vino las circunstancias adversas por no obedecer. ¿Sabes que muchos de los problemas que enfrentamos actualmente se resuelven no de manera misteriosa, sino solo por obedecer? Nuestra vida cambiaría si obedeciéramos la palabra de Dios. Nuestros problemas, la gran mayoría, se desaparecerían si oráramos todos los días. Si antes de salir al trabajo afanados y apurados para conquistar el mundo, tomáramos unos segundos para decirle, Señor, hoy qué es lo que quieres que haga. Sin esperar algo complejo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Que ames a tus enemigos, que todo lo que hagas lo hagas como para el Señor, que te esfuerces, que seas valiente, todas esas cosas. Y si antes de salir a hacer nuestras actividades hiciéramos esas cosas, ¿cómo crees que estaría nuestra vida en este momento? ¿Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Es que Dios no va a obligarte a que tú hagas eso o no lo hagas. Porque si estos individuos, estos dos discípulos, no hubiesen ido por ese pollino, ¿qué se imaginan que hubiese hecho Jesús? Llama a otros. Porque estos dos no quisieron, entonces ustedes dos vayan. Y qué interesante es este principio de que muchas veces por nuestra propia culpa la voluntad de Dios no se hace en nosotros y otros la disfrutan. Porque lo que no haces tú, ¿lo hace quién? Mira a la persona que tienes al lado y dile, lo que no haces tú lo hace otro. Así que tú tienes que saber que si quieres ver la voluntad de Dios en tu vida hecha una realidad, obedece las cosas sencillas. Obedece las primeras cosas que se nos han enseñado. Segundo principio que nosotros podemos ver en esta historia para poder ver la voluntad del Señor. Lo encontramos en los versos que siguen en esta historia, porque ellos obedecieron. Bueno, también hay algo que me queda por decir, y es que nosotros somos muy hábiles en obedecer, pero retardadamente. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque a mí me enseñaron que la obediencia retardada es desobediencia. Porque mientras yo estoy diciéndole a mi hijo, arregla el cuarto, y mi hijo no lo quiere hacer porque lo va a hacer más adelante, ¿qué está haciendo activamente en ese momento? Cuando Dios nos dice oras y nosotros decidimos posponer nuestra oración, ¿qué estamos haciendo? Desobediencia. Y no podemos seguir bañando eso con pañitos de agua fría diciendo, ay, es que en la noche, Señor, tú sabes que en la noche yo oro mejor. O en la mañana, tú sabes que en la mañana. En toda hora, en todo momento, en toda circunstancia, tú y yo tenemos que estar, ¿qué? Orando. Ahora, miremos lo que continúa en esa historia, porque el segundo principio lo encontramos en el verso 5 y el verso 6 de esa historia, en Marcos. Los discípulos van a esa aldea y pasa lo que dice acá, verso 5. Y algunos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacen desatando al pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús le habían dicho, y ellos le dieron, ¿qué? Permiso. Si tú y yo queremos ver la voluntad de Dios hecha en nuestra vida, tenemos que entender que hay que hacer sacrificios. ¿Qué crees que representaba ese burrito para el dueño? ¿Qué crees que lo hubiese podido utilizar para qué?
En aquel entonces, igual que en este momento, el ganado y los animales no eran lujos. Bueno, ahorita yo he visto que hay personas que compran animales para mascotas y tú le preguntas, ¿y tú qué tienes? Tú tienes un perro, tú tienes un gato, ¿y tú qué tienes? Una cabra. ¿Una cabra? Sí, y le ponen cositas o le ponen una oveja y le ponen suéteres y toda la cosa. Y hasta hay un canal en TikTok donde una persona tiene como 2 vacas y tú ves a la vaca entrando a la casa y se acuestan ahí. Y eso es una cosa bizarra, pero en aquel entonces los animales eran para el trabajo. Porque se vendían por las cosas que tú querías, porque cargabas los utensilios que te servían para trabajar. El burrito en aquel entonces podría significar el medio por el cual ese individuo podía obtener lo que quería. Sin embargo, cuando los discípulos fueron y le dijeron, el Señor lo necesita, ellos le dijeron, tómalo. Ahora, cuando Dios te pregunta a ti, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Tú qué le dices? Y no necesariamente estoy hablando en este momento de dinero, que es lo que la mayoría de las personas piensan. Yo sacrifico cuando tengo que sacar de mi bolsillo para darle al Señor. Pero cuando Dios dice, dame de tu tiempo es preciado para mí. Tú y yo decimos, pero no puedo, Señor, estoy muy ocupado. Trabajo, estudio, soy esposo, soy esposa, tengo que criar a mi hijo. Señor, no tengo tiempo. Y Dios dice, sacrifícalo. Y volvemos a la primera parte. Empezamos con excusas. Señor, te está diciendo, es tiempo de que hagas algo, sírveme. Empieza a ser un voluntario en la iglesia. Empieza a salir del confort en el que nos hemos convencido que Dios nos quiere mantener allí. La silla es muy cómoda. Mira a la persona que tienes al lado y dile, la silla es cómoda. Y ahorita mejor porque compramos unas bien acolchonaditas. Yo creo que por eso en otras iglesias tienen esas butacas. Esas las vamos a cambiar. Porque es cómodo quedarnos quietos, pero Dios no nos quiere cómodos. Dios nos quiere sirviendo. Dios le dijo a los discípulos, vayan a la aldea que tienen al frente. ¿Cuánto tuvieron que caminar estos hombres para llegar a la aldea al frente? Ir y volver. Y nosotros le decimos a Dios desde nuestra comodidad, Señor, no quiero sacrificar esto. No puedo sacrificar esto. Y yo me pregunto, ¿es verdad? Dios es soberano de todas las cosas. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Eso quiere decir que todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, ¿quién te lo ha dado? Dios da y Dios. Y a veces nosotros votamos, pero todo pasa bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo le podemos decir a Dios, Señor, es mi tiempo, son mis recursos, son mis habilidades, son mis conexiones, es lo que yo he alcanzado en la vida y por eso, Señor, negociemos? ¿Qué es lo que tú me estás pidiendo y qué es lo que yo estoy dispuesto a dar? Y entramos a Dios, entramos a negociarle la cosa. Y cuando hacemos eso, le estamos dejando muy en claro a Dios quién es el Señor de todo lo que tenemos. Y en muchos casos, ¿quién es el Señor de todo lo que tenemos? Porque es que ¿quién lo ha luchado? ¿Quién es el que paga por todo esto? ¿Quién es el que se aguanta a la esposa? ¿Quién es el que se aguanta al esposo? ¿Quién es el que se aguanta a los hijos? ¿Quién es el que quién se aguanta a los padres? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Y Dios dice, ¿de verdad eres tú? Vea pues, hasta ahora me entero que es el doctor el que hace todas las cosas. Y nos sentamos a dialogar con Dios y le decimos, Señor, no estoy dispuesto. Y vuelve y juega. Si tú no estás dispuesto a sacrificar y ver la bendición, otro sí va a estar dispuesto a sacrificar y ver la bendición. Y después nos sentamos y miramos a la persona que sí se ha sacrificado, pero como no vemos el sacrificio, solo vemos la bendición y la victoria, decimos, esa persona cómo le va de fácil, cómo le fue en todo esto y no sabemos el sacrificio que tienen que hacer para lograr lo que tuvieron que lograr. En los caminos del Señor es la misma historia. Vemos a las personas que predican, vemos a las personas que sirven, vemos a las personas que hacen todas las cosas y no nos imaginamos lo que esas personas tienen que hacer para estar allí.
¿Cuánto tú y yo estamos dispuestos a sacrificar? Y es sacrificio. Una vez David le dijo al Señor, no te voy a dar nada que no me cueste. Si lo dijéramos en tiempos modernos, ¿cómo lo diríamos? Señor, no te voy a dar nada que me cueste. La tónica cambia y ustedes me van a estar diciendo, porque yo sé que esta predicación tal vez no es de muchos amenes. Pero estamos hablando de la entrada triunfal ¿de quién? La entrada triunfal de Jesús requiere tu obediencia y requiere tu sacrificio. Amén. Y la última circunstancia que yo puedo ver de la entrada triunfal de Jesús. Marcos capítulo 11, desde el verso 7 hasta el verso 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos. Y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús viene entrando, los discípulos fueron obedientes, trajeron el burrito, la persona dueña del burrito fue obediente y se lo dio. Y ahora se encuentra con un montón de personas que gritan. ¿Qué es lo que estaban gritando las personas? ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Y tú sabes qué significa Hosana? No es la canción de Marco Barrientos que tocamos el domingo pasado, para todos los que son muy detallistas. La palabra Hosana literalmente significa sálvanos ahora. En otros términos, la palabra Hosana es como si nosotros gritáramos auxilio. Auxilio que me ahogo, auxilio que me quemo, auxilio que me muero. En vez de gritar auxilio, las personas gritaban Hosana. Cambia el énfasis que está haciendo la historia, ¿no es cierto? Porque las personas le estaban gritando Hosana. ¿Por qué creen que le estaban gritando auxilio a Jesús? ¿En dónde se encontraban las personas? Con un yugo que se llamaba ¿quién? Roma. ¿Se acuerdan tantas oportunidades donde se le acercaron a Jesús y le decían, tenemos que pagar impuestos? ¿Tenemos que obedecer a los romanos que nos dicen que tenemos que ir con ellos por tantas millas? ¿Tenemos que obedecer a las personas que no creen en ti? ¿Y Jesús qué decía? Hay que obedecerlas hasta que se antepongan a mi verdad, pero tú tienes que obedecer. Pero las personas nuevamente en su manera de entender la situación veían a un hombre revolucionario. Veían a un hombre con la capacidad de aglomerar personas. Imagínate en el ministerio público del Señor Jesús, en una de sus charlas, 5,000 hombres. ¿Tú te imaginas lo que son 5,000 hombres? Sin contar los niños y las mujeres, lo que una persona sin medios sociales, o sea, no tenían Instagram para decir, espéranos en el Monte de los Olivos. No tenían un canal de YouTube para decir, mira, te esperamos en la super predicación. O sea, eso era voz a voz. Donde era tan increíble lo que Jesús estaba haciendo que movía al pueblo a llegar a un lugar, tanto así que llegó Jesús a la boca de los que estaban gobernando porque se estaba convirtiendo en un problema. Porque esta persona donde se nos voltee puede tumbar lo que nosotros estamos haciendo acá. Y Roma puede ahora sí enviar sus legiones y sus batallones para acabarnos, porque esta persona se puede convertir en nuestro enemigo número 1 como imperio romano. Ese era Jesús. Y entonces, ¿con qué idea ustedes creen que las personas estaban gritando Hosana? Con la idea de la libertad política, la libertad militar. Es el momento de la revolución. ¿Y qué pasó cuando no llegó la revolución?
gritaban, crucifíquenlo, porque no sirvió, ese no fue. ¿Sabes qué me lleva a pensar esto? Que para recibir y tener una entrada triunfal de Jesús en nuestras vidas, tenemos que entender que Dios nos da no lo que queremos, pero lo que necesitamos. Y nos cuesta entender eso. ¿Sabes por qué? Porque lo que entienden nuestros ojos, lo que entiende nuestra mente es diferente a lo que Dios sabe que necesitas. Esa enfermedad que tal vez estás viviendo y por la cual tú le estás orando y le estás clamando a Dios, tal vez esa sanidad no es la que realmente necesitas. Lo que tú necesitas es la sanidad de tu alma y de tu corazón. Cuando Jesús, me imagino yo entrando por este camino y todas las personas gritando, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, entre comillas, auxilio, Señor, auxilio. Me imagino Jesús diciendo, de lo que yo les voy a liberar, ustedes ni se han dado cuenta, ni saben lo que va a ocurrir acá. Mientras yo estoy entrando acá, yo sé que hoy gritan auxilio, pero como no les estoy dando lo que quieren en este momento, me van a crucificar. Pero yo me voy a entregar por ustedes para que ustedes puedan tener un acceso al Padre. Me parece increíble porque nosotros muchas veces estamos tan metidos en nuestra situación actual que se nos olvida lo que realmente necesitamos. Estamos tan acostumbrados a orar por Señor, sálvame de la enfermedad, sálvame de las deudas, sálvame de la soledad, que se nos olvida orar y decirle, Señor, sálvame de mi orgullo, sálvame de mi pecado, sálvame de mi egoísmo, sálvame de mí mismo, de mi naturaleza pecaminosa. Porque es mi naturaleza pecaminosa la que lastima, la que hiere y peor aún, la que me separa de Dios. Quien te separa a ti y quien me separa a mí es mi carne. Porque mi carne quiere algo diferente. ¿Saben qué quería mi carne esta mañana? Quedarse arrunchadito, acostadito un par de horas más. Y mi carne me decía, está oscuro, está frío. Mi esposa y mi baby están durmiendo tranquilitos. 5 minuticos más, 10 minuticos más. Y cuando me di cuenta ya eran 20 minuticos más. Y tuve que decir, no. Se necesita otra cosa. Yo con todo esto quiero decirte que muchas veces lo que tú crees que necesitas no es lo que realmente necesitas. Y por eso Dios dice que ha enviado al Espíritu Santo. Porque pediremos como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles, por lo que realmente necesitamos. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, te estamos pidiendo fuerzas y nos llegan más problemas. Le pedimos a Dios, Señor, danos fe y llegan tormentas. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque siempre es el ejemplo que se me ocurre. La película de Todopoderoso, Almighty, de Jim Carrey, cuando él le dice a todo el mundo, sí a todos los deseos y a todas las peticiones de oración. ¿Se acuerda qué pasa? Si no saben, le invito a que miren la película. Es buena. Porque si Dios complaciera todos los caprichos que tenemos, ¿tú te imaginas en dónde estaríamos? ¿Te imaginas en dónde llegarían estos cuerpitos bellos? Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de no estar en la multitud gritando la misma cosa y terminando crucificando al Señor. Porque Señor, no me diste lo que yo esperé. Oré, clamé, intercedí, vine a la iglesia, me arrodillé, levanté las manos todas las veces que los ministros de alabanza lo dijeron. Y no se me dio. Esto no sirve. Crucifíquenlo. Te invito a que cierres un momento tus ojos y le digas a Dios, Señor, quiero que tú entres a mi vida. Quiero darte esa entrada triunfal, Señor.